Buenas tardes, damos inicio a la clase de Ética y Legislación Periodística, siendo hoy día 1 de junio del año 2020. Lo primero que les quería comentar, bueno, yo creo que ya todos tienen conocimiento de que subí las notas al portal, las notas de las exposiciones que llevamos hasta ahora y la nota de los ensayos. Respecto de los ensayos, les quería comentar que bueno, como todo, hay unos que están bastante buenos, otros que la verdad que se nota que se hicieron más o menos al lote. Eh, lo que les quiero comentar es, por ejemplo, hay algunos ensayos que es importante a la hora de entregar que estén justificados, ¿ya? Por un tema de orden. Es decir, el texto no puede haber unos párrafos por un lado, por otro lado, ustedes saben a qué me refiero con justificar. También me percaté que bueno, en pocos casos, también ustedes saben que luego de un punto viene una mayúscula, entonces no pueden escribir poniendo un punto y después poner minúscula para continuar la oración. Ya son cosas básicas que alumnos de quinto año no pueden cometer ese tipo de errores. Por otro lado, los ensayos generalmente tienen una forma, ¿ya? Yo sé que el ensayo periodístico es de estilo libre, pero por lo menos la idea es eh, acercarse al formato típico del ensayo, que es una introducción, un desarrollo y una conclusión, ¿ya? Si no lo van a titular, pero que por lo menos se ocupe esta estructura, porque el principal motivo y objetivo de hacer un ensayo es plantear una idea. Ya quizá yo me imaginé que ustedes, como alumnos de quinto año, sabían qué es lo que es un ensayo. La idea es, en base al tema, yo plantear una idea o una opinión al respecto, que finalmente en la conclusión puedo cerrar ese círculo estableciendo mi idea y mi opinión o contradiciéndola, ¿ya? El formato también de un ensayo es siempre contraponer ideas. Se utiliza lo que yo les he comentado muchas veces, la dialéctica hegeliana, de plantear una tesis, luego contraponerla con una antítesis y llegar a una síntesis, ¿ya? Pero, y lo otro que es muy importante que en el futuro, cuando tengan que desarrollar un ensayo, es utilizar los pies de página, ¿ya? Porque eso le da mucha más seriedad al texto, ¿ya? Ustedes apenas citan algo, ponerle un numerito y abajo de la página poner el pie de página. Eso diferencia un texto de carácter, eh, quizá de carácter más amateur, en contraposición a un texto más científico, ya con una elaboración un poco más seria. Si ustedes leen libros de autores de un alto nivel de seriedad, como Matamala, por ejemplo, van a ver en sus libros que él todo le va poniendo una numeración y todo lo va citando, cosa de que hay una credibilidad por parte de lo que él está diciendo, no lo está inventando, ¿ya? Sino que todo tiene una fuente. Entonces eso es muy importante que de aquí en adelante, a la hora de elaborar cualquier tipo de documento, le va a dar mucha más seriedad que ustedes pongan la pie de página, ¿ya? Que vayan poniendo las citas a quien corresponde. Eso ustedes van a poder darse cuenta que eso diferencia un texto que se note que hay más seriedad con uno que quizás no hay mucha seriedad en la investigación, ¿ya? Simplemente es algo de forma, pero le da mucha más credibilidad al documento. Sin embargo, yo creo que fui generoso con las notas que puse, ¿ya? Pero también me gustó porque en varios casos dieron su opinión personal, en varios casos también plantearon una tesis al respecto, ¿ya? En otros casos se fueron por otros temas, pero que igual tenían relación. Entonces, la verdad que también aprendí mucho de los ensayos que ustedes entregaron. Respecto de esto, ¿tienen alguna duda o algún comentario, alguna crítica? No, profe. Ya. No, Ya. ¿Alguien quiere exponer hoy día?
¿Alguien está preparado para exponer hoy día? Yo sé que hoy día no es un día de fecha de exposición, pero había personas que el viernes que no se hizo clase, tenían que exponer. No sé si van a exponer hoy día, lo van a dejar para jueves o viernes, que son los últimos días que tenemos. Ya, nadie va a exponer hoy día, porque los últimos días que tenemos de exposición van a ser jueves y viernes. Esta es la última semana, porque la próxima semana ya tenemos la prueba. Ya. Entonces, lo que yo quiero que veamos hoy día es terminar el análisis de la ley de prensa, ya que finalmente la ley de prensa es lo más importante que tenemos que aprender en este ramo, ¿ya? Porque esta es la ley que los regula a ustedes, eh, la más importante que guarda relación con la profesión de periodista. Entonces, me di cuenta por los ensayos que muchos captaron cuáles son los puntos más importantes, analizaron algunos artículos, entonces eso ya revela que han aprendido en qué consiste esta ley, cuáles son las cosas positivas que tiene, y también algunos hicieron críticas de cuáles son las deficiencias, las limitaciones que también podemos encontrar en ella. Entonces es muy importante que sepan aquello. La última clase que la analizamos, estuvimos en el artículo, llegamos al artículo 20. Estábamos viendo el tema de la rectificación, aclaración, cuando una persona se percata de que se publicó algo relacionado con ella que es falso. Entonces, el artículo 20, para recapitular lo que quedamos, nos indica que la persona tiene el plazo de 20 días desde que se emitió aquella información falsa. Ese es el plazo que tiene para solicitar que se haga la difusión y la aclaración o rectificación, ¿ya? Acá el artículo 21 nos dice que no se va a poder ejercer este derecho de aclaración o rectificación con relación a apreciaciones personales que se formulen en comentarios especializados de crítica política, literaria, histórica, artística, científica, técnica y deportiva, sin perjuicio de la sanción a que pueden dar lugar estos artículos si por medio de su difusión se cometiera alguno de los delitos penados en esta ley. ¿Ya? Entonces, todo lo que son opiniones personales sobre estas temáticas, que claramente vamos a ver que hay muchas opiniones respecto a política, a temas literarios, históricos, artísticos, científicos, técnicos y deportivos. En esos casos, esta rectificación no daría lugar, ¿ya? A no ser de que estemos hablando de un hecho que va a ocurrir o que ocurrió en tal fecha y no es así, ¿ya? Cuando hablamos de hechos netamente objetivos, ahí claramente puede haber este derecho de aclaración o rectificación, pero cuando estamos hablando de apreciaciones personales, acá la ley lo dice claramente, apreciaciones personales que van a formular ustedes como periodistas en alguna columna de opinión respecto de estos temas, no va a dar lugar a aclaración o rectificación, ¿ya? Porque es algo totalmente subjetivo. Vamos a ver ahora el título quinto, que nos habla de las infracciones, de los delitos, de la responsabilidad y del procedimiento. En este párrafo primero nos habla acerca de las infracciones al título tercero, ¿ya? Vamos a ver. Las infracciones al título tercero, vamos a ver a qué se refiere, parece que acá tiene que ver justamente con el tema de la rectificación. Entonces vamos recapitulando, nos vamos al título tercero, de la formalidad del funcionamiento de los medios de comunicación. Ya. Lo que vamos a ver ahora son las sanciones que se cometan respecto de la formalidad del funcionamiento de los medios de comunicación. Ya vimos que las formalidades consistían en, por ejemplo, que había que tener un director responsable, a lo menos una persona que lo reemplace, tienen que dar información del domicilio, de los cargos, tiene que estar correcto también que los medios de comunicación deben iniciar sus actividades una vez que cumplan con ciertas exigencias. Vimos también que deberían contener, debían entregar también una copia a la biblioteca, gobernación o intendencia, con una presentación que tenía que decir el nombre del diario, revista, nombre completo de aquel que lo va a dirigir, la ubicación de sus oficinas. Entonces, todas estas obligaciones que vimos en el artículo tercero, obligaciones como que en la primera página del diario o en la última, siempre llegar a un lugar destacado que indique respecto del nombre del propietario o concesionario en su caso, representante legal, ¿ya? Toda esta normativa de forma para poder tener un medio de comunicación. Si se incumple,
vamos a ver cuáles son las sanciones que tiene ese incumplimiento, ¿ya? Entonces acá nos vamos. Artículo 22. Las infracciones al título tercero, ya todo esto que tiene que ver con el procedimiento de formación de un medio de comunicación y cumplimiento con ciertas formalidades burocráticas de entrega de antecedentes, se van a sancionar con una multa de 2 a 30 UTM, ¿ya? Además, en su sentencia, el tribunal deberá fijar un plazo para que el denunciado dé cabal cumplimiento a la norma infringida. Ejecutoriada que sea esta sentencia, el tribunal va a aplicar una nueva multa por cada publicación aparecida sin que se haya dado cumplimiento a la obligación respectiva. Ya, es decir, si yo en el periódico que estoy publicando no pongo en la primera o en la última página los datos del dueño, la dirección, todos los datos de formalidad que debe llevar el medio de comunicación, me van a multar, ya el tribunal me va a multar entre 2 y 30 unidades de unidades tributarias mensuales, y si yo sigo publicando mi diario sin dar cumplimiento, se va a aplicar una nueva multa por cada aplicación, por cada publicación o transmisión que yo vaya ejecutando sin cumplir con la normativa del título de tercero de esta ley, me van a ir multando una vez tras otra, hasta poder, incluso como dice acá, el tribunal dispondrá además de la suspensión del medio de comunicación mientras subsista el cumplimiento. Entonces, muy importante que si alguno de ustedes sueña con formar algún medio de comunicación, va a tener que atenerse a las obligaciones del título tercero de la ley de prensa, ¿ya? Que como vimos son varias formalidades de procedimiento a la hora de cómo solicito la creación de este medio, a quién le tengo que dar las copias, ¿ya? Todo eso lo vimos en la clase que analizamos la primera parte. Entonces es muy importante que den cumplimiento porque si no los van a multar y además podrían suspender el medio de comunicación social que usted tiene mientras usted persista en este incumplimiento, ¿ya? La verdad que es una tontera que incurra en ese incumplimiento, quizás en una primera oportunidad podría incurrir por un tema de desconocimiento, ¿ya? Pero una vez que le den la primera multa, usted va a tener conocimiento de por qué lo está multando, de cuál es el incumplimiento que está realizando, entonces ya no debería volver a caer en esa conducta infraccional. Acá también nos dice que son responsables solidarios del pago de las multas el director y el propietario o concesionario del medio de comunicación, ¿ya? Cuando se habla de responsabilidad solidaria significa de que si me condenan a una multa como representante legal del periódico, también esa multa va a tener que pagarla en parte, en la cuota que le corresponda el director y el propietario del medio de comunicación, ¿ya? Si me condenan a pagar 2 millones de pesos y yo no lo pago, esa multa igual la va a tener que pagar en partes iguales el director y el propietario, ¿ya? Entonces no solamente van a multar al representante legal, sino que está acá el director y el propietario del medio de comunicación. El artículo 23 nos dice que el conocimiento y resolución de estas denuncias por las infracciones de formalidades a la hora de crear un medio de comunicación va a corresponder al juez de letras en lo civil del domicilio del medio de comunicación social, ¿ya? Entonces, si usted forma un medio de comunicación acá en Antofagasta y no cumple con estas formalidades, alguien lo podría ir a denunciar e iniciar una demanda en contra de usted como representante del medio o fundador de este, ante el juzgado civil de acá en Antofagasta, ¿ya? Un compañero de usted dice todo acerca de los juzgados civiles, que hay 4, y ven ciertas temáticas que tienen que ver más que nada con cosas privadas de contrato entre las partes, causas mineras, interdicciones, ya distintos temas en particular, y este es otro de los temas a la cual la ley de prensa le da también competencia a estos tribunales. Entonces, estas infracciones, como dice acá, las puede denunciar cualquier persona, y en especial el gobernador provincial o el intendente regional o el director de la Biblioteca Nacional, en el caso del artículo 11. El artículo 11 vimos que es el que le obliga a los dueños del medio de comunicación social a entregarles copia fidedigna de cada uno de los números o versiones que se vaya realizando. Entonces, claro, si el director de la Biblioteca Nacional tiene conocimiento de que existe un nuevo periódico en la ciudad y no se le ha enviado la copia respectiva, va a ir al juzgado civil y va a iniciar la demanda para que a mí me obliguen a hacer entrega
de la copia respectiva, ya sin perjuicio de las otras responsabilidades que vimos también en la clase, que yo no voy a poder postular a ciertos fondos públicos, ¿ya? Si no doy cumplimiento con esos procedimientos de entrega de copias, entre otras cosas, no voy a estar en una lista negra, en la cual no voy a poder postular a los fondos públicos para poder optar a financiamiento, ¿ya? Entonces, por eso estas son cosas muy técnicas que a la hora de fundar un medio de comunicación hay que dar cumplimiento, si no, nos vamos a tener que atener a una multa, la denuncia ante juzgado civil, y a no poder optar a financiamiento estatal. Acá luego el artículo 24 nos da un conocimiento de respecto de cómo es el procedimiento judicial de esta denuncia. ¿Ya? Esto yo creo que no corresponde mucho a usted, no sé, no creo que les interese, pero por lo menos nos dice que la denuncia debe señalar cuál es la infracción, ¿ya? Cuál es el hecho que la configura, y también adjuntar pruebas, ¿ya? En tema judicial, acuérdense que lo que se busca no es la verdad real, ¿ya? Reproducir la verdad real va a ser siempre muy difícil, tanto por parte de ustedes como periodistas, como por parte de un juez al establecer los hechos en una sentencia, ¿ya? La realidad es una, sucede en el momento, luego los profesionales tratan de representarla, de repetirla, pero nunca va a ser de la misma forma. Y en tema judicial, si no hay prueba, la verdad que no va a haber nada. ¿Ya? Una persona puede efectivamente haber cometido un homicidio, pero si no está la prueba que lo acredite, es como que nunca hubiese hecho nada. Las pruebas son los instrumentos más importantes en tema judicial. Entonces, claro, acá la denuncia me obliga a mí a presentar pruebas, y la prueba va a ser, por lo menos en el caso de no estipular en el periódico la normativa que nos dice de poner el dueño, representante legal, el domicilio, simplemente la prueba ahí va a ser mostrar el periódico que se está dando en cumplimiento de esa normativa. Ya luego nos dice también que el denunciado, bueno, el dueño del medio de comunicación, va a presentar sus descargos dentro del 5.º día hábil y a juntar también los medios de pruebas que acrediten los hechos que él se está justificando, ¿ya? De no disponer de esto, va a poder pedir una nueva audiencia para que le dé más tiempo para ofrecer la prueba, ¿ya? Esto es un procedimiento bastante corto, vemos que la sentencia definitiva se va a dictar dentro del 3.er día de vencido el plazo probatorio, y no van a ser apelables, ¿ya? Acá en la letra E vemos que las resoluciones se dictarán en única instancia y se notificarán por el Estado Diario. Ya cuando habla de que una resolución se va a dictar en única instancia, significa de que no va a poder apelarse para una segunda instancia, que sería la Corte de Apelaciones. Entonces no va a ser, por lo menos, apelable. Luego dice que la sentencia definitiva acá nos dice que es apelable en ambos efectos, ¿ya? Las resoluciones que se dictan en la causa, todas esas pequeñas resoluciones no son apelables, pero la sentencia final, esa es apelable en ambos efectos. ¿Ya? Lo de los efectos quizás lo vamos a ver en la clase de jueves y viernes, que vamos a ver algunos conceptos jurídicos. ¿Ya? La Corte de Apelaciones va a ser la que va a resolver la apelación, ¿ya? Luego nos dice que las acciones para perseguir las infracciones a este título tercero van a prescribir en el plazo de 1 año. ¿Ya? Es decir, si ustedes incumplen con alguna de estas normas de procedimiento a la hora de ustedes tener que tener un medio de comunicación, si nadie hace la denuncia en 1 año, ya prescribió. Nadie los podría acusar por el incumplimiento de esa normativa, ¿ya? A no ser de que la denuncia ustedes la vuelvan a realizar nuevamente en el año siguiente. ¿Ya? Si estamos hablando de una infracción que hay que hacerla mensualmente, ahí la verdad que la acción se va a ir renovando. ¿Ya? Si yo todos los meses le tengo que entregar a la biblioteca una copia, ahí la verdad que no vamos a tener este plazo de prescripción. Ya, vamos a ver qué nos dice respecto a las infracciones al título cuarto. ¿Ya? Vamos al título cuarto, para que nos acordemos a qué se refiere. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda?
Ya, vamos entonces. Entonces acá el título cuarto vemos que se refiere al derecho de aclaración y rectificación, ¿ya? Este derecho que ya todos ustedes tienen conocimiento. Entonces vamos a ver cuáles son las infracciones y las sanciones a la hora de no dar cumplimiento a este derecho de aclaración. Ya, entonces nos dice que el conocimiento y resolución de las denuncias o querellas por infracciones al derecho de aclaración va a corresponder a un tribunal con competencia en lo criminal, ¿ya? Entonces, ¿qué tribunal veía el incumplimiento de la normativa de procedimiento a la hora de crear un medio de comunicación? ¿Alguien me puede decir? ¿Ah? ¿Cómo, profe, que se me cortó la internet? ¿Qué tribunal es el que tiene que ver la denuncia de las infracciones al título tercero de las formalidades que debe tener un medio de comunicación? ¿El Tribunal de Ética y Disciplina? No, lo vimos recién. Pues el Tribunal de Ética y Disciplina ve las infracciones de los colegiados respecto de su conducta antiética. Entonces, recién vimos las infracciones al título tercero, ¿ya? ¿Y cuáles eran las multas? ¿Se acuerdan que había una multa acá, lo vimos recién, de 2 a 30 UTM en el caso del incumplimiento al título tercero e incluso suspensión del medio de comunicación social? Vamos, ¿Corta de operaciones? ¿cuál? ¿Cómo no lo escuché? Ya, lo que vimos recién son las infracciones que se cometan a las formalidades del funcionamiento de los medios de comunicación, ¿ya? Por eso ustedes cuando quieran formar un medio de comunicación social tienen que ir a la ley de prensa, al título tercero, porque acá les va a dar cuáles son las obligaciones que usted debe cumplir para tener un medio de comunicación, ¿ya? Por ejemplo, por proporcionar información fidedigna acerca de los propietarios, controladores directos o indirectos, arrendatarios, concesionarios, todos aquellos que participen en el medio de comunicación que usted está fundando, ¿ya? Tiene que dar toda esa información. Además, por ejemplo, si usted quiere tener una concesión de radio, va a tener también que informar quiénes son los dueños, ¿ya? Si tiene dueños extranjeros, también tiene que ver cuál es el país de origen de esta radio, ya debe cumplir con ciertas formalidades, principalmente de información, ¿ya? Cada medio Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Qué pasaría con esto? Como por ejemplo ahora están saliendo hartas páginas de Instagram que son como básicamente de noticias. Como, ¿cómo se regiría esto? ¿O si la ley aplica esto también? ¿O es como que se tendría que actualizar de alguna Mm, forma? Porque básicamente igual dan información y cuentan como un medio de información, sobre todo claro, después del estallido. exacto, sí, muy buena pregunta y de hecho más de uno de ustedes en el ensayo lo propuso y lo indicó que era como crítica de que la ley no contempla exactamente eso. Hay una parte, un artículo de ley que dice que todo esto se aplicará para los medios virtuales, pero no profundiza en cuanto a las redes sociales. Ya, de hecho, un compañero de ustedes también hizo un parangón entre la ley y la aplicación de las redes sociales. Y efectivamente no se pronuncia al respecto. Entonces, como dices tú, claro, ahí ya hay un vacío y quedan como la libertad de hacer lo que quieran y de no cumplir con esta normativa, ¿ya? Entonces, a no ser... Pero ¿Mm? entonces no es como que se rija con esto, sino que es un vacío, o sea que ellos tampoco cuentan como un director de un medio o un fundador de un medio, o igual cuentan, Aquí tenemos que o irnos... dependiendo del medio es. Mm.
Es que acá tendríamos que irnos ya a interpretar la ley, porque yo por lo que leo en la ley, sí tienen que cumplir también los medios digitales, ¿ya? Hay un artículo que lo pasamos por ahí, que dice que todo esto se aplica también a los medios virtuales y a los medios digitales, pero no habla acerca de las redes sociales. Entonces, claro, como dices tú, hay un vacío y hasta ahora no se ha resuelto porque no se han hecho las denuncias en tribunales civiles. Por ejemplo, yo acá no he visto ninguna denuncia en respecto a un medio de comunicación que esté por redes sociales. Ya no he visto hasta ahora que se haya hecho una denuncia al respecto, porque quizás no es algo todavía de tanta importancia, no le han dado la importancia todavía al tema periodístico. Si de hecho, imagínate tú que es tan poca importancia que se le ha dado que recién ahora se está comenzando a elaborar un proyecto para poder sancionar las fake news. Entonces, para mí es un tema muy importante, pero para la ciudadanía parece que todavía no hay tanta importancia. Estamos con otros temas más preocupantes como para que se dediquen los políticos a esto, pero efectivamente yo veo, como tú también ves acá, un vacío. No habla respecto de que esto también va a exigirse a los medios de comunicación social en redes sociales, porque los medios de comunicación social como Timeline, por ejemplo, y medios que están en páginas web, sí tienen que adecuarse a esto, porque esta ley contempla a los medios digitales, pero lo de las redes sociales, esta ley no se pronuncia. Entonces, claramente ahí deja un vacío. Ya. Gracias, profe. De nada. Entonces, vamos viendo acá que eh, debe haber también una iniciación de actividades por parte de los medios de comunicación social, ¿ya? Debe informarse esta iniciación de actividades a la gobernación provincial o a la intendencia. Ya debe, con este informe, una vez que yo inicio actividades como medio de comunicación social, lo tengo que enviar a Gobernación e Intendencia y a la biblioteca con las enunciaciones del nombre del diario, revista o periódico, ya señalando cuáles son los periodos entre un número y otro, el nombre completo de la identidad del propietario, ya nombre completo, domicilio del director, quién lo va a reemplazar, la ubicación de sus oficinas, toda esta información, ya entre otras cosas más que vimos. Todo eso, si no se da cumplimiento, tanto la gobernación como la intendencia o el director de la biblioteca municipal pueden ir al juzgado civil. Eso es lo que estaba preguntando. ¿A qué tribunal pueden ir? Pueden ir al juzgado civil a denunciarme a mí como dueño de este medio de comunicación que no ha dado cumplimiento respecto de esta normativa de la formalidad para hacer funcionar un medio de comunicación social. Entonces, por eso les digo, si alguno de ustedes quiere formar un medio de comunicación social, tiene que irse primero al título tercero de la ley de prensa. Ahí les va a decir cómo lo tienen que hacer, a quién tienen que informarle, para efecto de que no se sometan a la denuncia y vayan a tener que contratar a un abogado, ir a juzgados civiles y además pagar una multa, ¿ya? Y inclusive le podrían suspender el medio de comunicación social mientras usted no dé cumplimiento a lo que se le está ordenando, ¿ya? Entonces, eso tienen que saberlo, sobre todo si quieren fundar un medio de comunicación o van a trabajar con alguien que va a formar un medio de comunicación. Ustedes tienen que decirle, oiga, tienes que leerte la ley de prensa, título tercero, ¿ya? Porque todo tiene normativa para poder funcionar, y ante el incumplimiento de esas normativas vienen las respectivas sanciones. Entonces la idea es que ustedes no se metan en esos problemas. Por eso hemos estado viendo en este ramo los delitos que pueden cometer, ¿ya? Hemos estado viendo la ley de prensa de cómo formar medios, este derecho de aclaración, rectificación. Entonces, ustedes tienen que salir con este conocimiento, no pueden titularse como periodistas sin tener conocimientos legales respecto de su profesión. Entonces ahora vamos a ver las infracciones que se puedan cometer al título cuarto, y el título cuarto se refiere al derecho de aclaración y rectificación. Entonces acá nos va a decir, primero nos dice cuál es el tribunal que va a conocer del incumplimiento por parte de un medio de comunicación social ante el derecho de aclaración y rectificación. Entonces, lo primero que nos dice es que los tribunales que van a conocer de este incumplimiento van a ser los tribunales penales, ¿ya? O sea, el juzgado de garantía va a ser el principal tribunal donde va a hacerse esta denuncia. Ya acá nos dice que se va a someter a un procedimiento en particular, ¿ya? El tribunal
en la resolución va a ordenar publicar o emitir la aclaración o la rectificación o su corrección, y además el tribunal de la sentencia va a fijar un plazo para ello. Y además puede imponer también al director una multa de 4 a 12 unidades tributarias mensuales. Y entonces acá lo que nos dice es que como medio de comunicación social publicamos una información errónea, viene la persona, la institución, la empresa y nos solicita este derecho gratuito a que se rectifique esa información. Si yo no lo hago, el tribunal, bueno, esta persona puede ir a un juzgado de garantía y hacer la denuncia. Hace la denuncia indicando de que se publicó una información errónea por parte de un medio de comunicación. Esta persona fue dentro del plazo que tiene para ir a solicitar la rectificación y el medio de comunicación se negó. Entonces hace la denuncia y se inicia un procedimiento penal, criminal, en contra de este medio de comunicación. Y finalmente el tribunal va a revisar todos los antecedentes y va a ordenar en la sentencia, si efectivamente esta persona tenía razón, le va a ordenar al medio de comunicación social publicar o emitir la aclaración o la rectificación o su corrección, y le va a fijar un plazo también para que lo tenga que hacer. Y puede también multar al director. Y acá también nos dice que una vez que la sentencia que condena al medio de comunicación esté firme y ejecutoriada, ya, es decir, no existan recursos en su contra, también puede sancionar de 12 a 100 unidades tributarias mensuales y también suspender el funcionamiento del medio de comunicación social si éste no da cumplimiento a esa sentencia, ¿ya? Entonces, acá, en el mismo caso que las infracciones anteriores, también las multas van a ser responsables del director y el propietario del medio. Entonces acá se meten a todos juntos, el representante legal, el editor, el propietario y el director del medio de comunicación. Todos van a tener que pagar en conjunto esa multa si no se da cumplimiento a este derecho de aclaración o rectificación. ¿Alguien se acuerda si este derecho de aclaración o rectificación hay que pagar para solicitarlo o no? ¿Hay que pagar o es gratis este derecho de rectificación? Es gratis. Exacto. Es un derecho gratuito. El único caso que yo tendría que pagar algo es en el evento de que yo le pida copia al medio de comunicación social. Si quiero que me dé copia en un CD o en algún otro formato, yo voy a tener que llevar el sustento para que me graben la copia, ¿ya? Pero es un derecho que es gratuito. Entonces ustedes ahora saben de que si ustedes en la publicación de una noticia cometen un error y va la persona o el dueño de la empresa o la institución pública a solicitar que se rectifique esa información y le llevan a ustedes la prueba de que lo que realmente debía haberse publicado, ustedes tienen que obligatoriamente rectificar, ¿ya? Porque si no, se van a ver posiblemente sometidos a un proceso penal que va a multar al diario y al director y al propietario, entonces se van a meter en un problema, ¿ya? Entonces, el derecho a rectificar y aclarar es un derecho que es gratuito y ustedes están obligados a hacerlo si así corresponde. Pero hay una excepción. ¿En qué casos no tengo yo que rectificar ni aclarar? ¿Quién se acuerda? Lo vimos hace 20 minutos. Cuando son opiniones. Exacto, cuando son opiniones personales, exactamente. Respecto de temas, como vimos, literario, deportivo, político, tecnológico. Entonces, en esos casos, si yo hago una columna de opinión o en una noticia manifiesto una opinión al respecto y me solicitan aclarar, rectificar, según ese artículo que vimos acá en la ley, no tengo que hacerlo, ¿ya? No tengo obligación porque me tengo que basar en que aquella opinión está basada en mi subjetividad, ya es una opinión personal. Por lo tanto, no tengo obligación de rectificar, aclarar ni corregir nada. Vamos ahora directamente a los delitos, ¿ya? Porque los casos de incumplimiento a la formalidad para crear un diario son infracciones, ¿ya? No se llaman delitos.
Infracción tiene una connotación menor, de menor gravedad. Cuando vimos también el cumplimiento al derecho de aclaración y rectificación, también estábamos hablando de infracciones, ¿ya? Pero ahora vamos a ver los delitos que se pueden cometer a través de un medio de comunicación social, ¿ya? Y estos son delitos que ya hemos hablado varias veces, pero es muy bueno que los sigamos hablando porque son los delitos más graves en los que ustedes pueden incurrir, ¿ya? Entonces la idea es que se metan bien en su cabeza calumnia e injuria para que nunca les suceda cuando tengan que publicar alguna noticia. Entonces, los delitos que se pueden cometer a través de un medio de comunicación social son los delitos de calumnia e injuria cometidos acá nos dice, los delitos de calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de comunicación social serán sancionados con las penas corporales. Cuando hablamos de penas corporales no significa que nos van a pegar ni nos van a torturar, no. Pena corporal se refiere a que hay una privación de libertad. Por eso es corporal, porque a mi cuerpo la van a privar de libertad. Y nos dice que son aquellos delitos, aquellas penas que están en los artículos 413 y 418, inciso primero, y 419 del Código Penal, y con multas de 20 a 150 unidades tributarias mensuales, es harta plata. En los casos del número 1 del artículo 418 y de 20 a 100 unidades tributarias mensuales, en el caso del 2 del artículo 413, ¿ya? Entonces vamos directamente al Código Penal, que nos dice 413, donde parten las sanciones. A ver, tengo el Código Penal acá. ¿Alguien me puede decir qué son las calumnias? ¿Qué es una calumnia? Yo, profe. Ya, dígame. La calumnia es ejercer algún comentario que pueda afectar el valor de la persona, perdón, el honor de la persona, según la Constitución, y también tenga repercusiones en su vida diaria, a través de alguna declaración que es falsa y tiene que ser revisada por el Estado, en este caso judicial. Ya, sí, tú dijiste como que casi le achuntaste, porque, bueno, tiene razón lo que tú dices, pero falta precisar un poquito más, porque lo que tú dices se parece mucho también a la injuria. La calumnia tiene una distinción, también tiene que ver con lo que tú dices, pero precisamente la conducta es más específica. Y ahí está la diferencia entre la calumnia y la injuria. La calumnia como que acusa a la otra persona, ¿o no? Exacto, sí. Justamente, aquí tengo el Código Penal. Y acá está. Entonces, el artículo 412 nos va a hablar de la calumnia. Y acá lo dice claramente la ley. Es calumnia la imputación de un delito determinado, pero falso. Eso es lo primero que usted tiene que meterse en la cabeza, porque esto que dice y que puede actualmente perseguirse de oficio, eso es un enredo, ya un enredo porque es un tema más jurídico. Pero igual para aclararlo, voy a tratar de despejar eso de que pueda perseguirse de oficio para que nos saquemos luego eso de la mente y vayamos a la primera parte. Hay delitos que Fiscalía, como el ente persecutor, el único ente que tiene la facultad de investigar judicialmente un delito, puede hacer de oficio, ¿ya? Entonces hay algunos delitos que de oficio significa que lo hago yo sin necesidad de que alguien haga una denuncia. Entonces, por ejemplo, la Fiscalía, si tiene conocimiento de que hay un homicidio, ya encuentran un cuerpo, Fiscalía no va a esperar a que haya una denuncia para que investigue el delito de homicidio. Hay delitos que por su gravedad y por su forma de perjudicar a la sociedad toda, ¿ya? Porque que se comete un homicidio en contra de una persona no solamente le afecta a esa persona que murió, ni a los otros familiares que también son víctimas de ese delito, sino que a mí y a toda la sociedad también nos afecta de que haya un homicidio. Claramente, eso no hay ni siquiera que comentarlo. A todos nos afecta que hay un robo con intimidación, a todos nos afecta que hay un robo en lugar habitado en una casa. ¿Por qué? Porque
significa de que ese delito también me puede ocurrir a mí en cualquier momento. Entonces es importante de que el Estado dé una señal de que esos delitos no se pueden cometer, y esa señal la va a dar dándole una pena, castigando a quien comete ese delito, ¿ya? Entonces, por eso hay ciertos delitos que por su gravedad y su importancia se persiguen de oficio. No tiene que haber ninguna denuncia. Fiscalía toma conocimiento de la policía y de inmediato investiga hasta llegar a una sentencia. Pero hay otros delitos que por no ser tan importantes, Fiscalía no los va a investigar si alguien no hace la denuncia, ¿ya? Por ejemplo, el mismo delito de calumnia e injuria, ¿ya? Si un medio de comunicación social dice que yo que yo soy un ladrón porque robé en una casa, a la Fiscalía no le va a importar, ¿ya? La Fiscalía no va a perseguir de oficio ese delito, porque el delito de querella y el delito de calumnia e injuria son delitos que se llaman de acción privada. Es decir, yo tengo que contratar un abogado porque Fiscalía no va a hacer nada por mí, no va a intervenir. Yo voy a tener que ante el juzgado de garantía tratar de investigar esa causa y culpar a la persona de calumnia o injuria, porque son delitos privados. En esos casos, entonces, Fiscalía no va a perseguir de oficio. Hay otros delitos también como amenazas, ¿ya? Las amenazas en contexto de violencia intrafamiliar o amenazas de personas. Si Fiscalía tiene conocimiento que alguien está amenazando a otra persona, Fiscalía no va a hacer nada. Tiene que haber una denuncia de mi parte a Fiscalía, tengo que ir yo y denunciar que me están amenazando. Entonces, a eso se refiere que puedan perseguirse de oficio o no. Hay delitos que por su gravedad Fiscalía persigue de oficio sin que nadie denuncie, y hay otros delitos que Fiscalía no persigue de oficio, tiene que haber una denuncia previa, porque no son tan importantes como para que el Estado se haga cargo de todo tipo de delitos. Entonces, a eso se refiere. Entonces nos dice que calumnia es cuando a mí me imputan un delito determinado, ¿ya? Y es el caso que le comenté yo de un colega que en Mejillones ocurrió un homicidio, supuestamente el hombre mató a su pareja, pero recién se estaba iniciando la investigación y el periodista escribió que el homicida camina impune por las calles de Mejillones, y ese fue como el tenor. Entonces, claramente le está imputando el delito de homicidio sin que exista una sentencia todavía. Entonces, eso es la calumnia, cuando ustedes le van a dar el calificativo de haber cometido un delito a una persona, ¿ya? Entonces, eso ustedes tampoco pueden cometer, ¿ya? Porque si no, los van a denunciar y se va a iniciar toda una causa judicial en su contra por el delito de calumnia. Entonces, mucho cuidado cuando aborden temas judiciales, ¿ya? Siempre van a tener que hablar del imputado, del acusado, del reo, ¿ya? Pero la persona no va a haber cometido el delito hasta que no exista una sentencia firme y ejecutoriada, ¿ya? Mientras tanto, no pueden ustedes decir que el ladrón, o no pueden decir el homicida, ¿ya? O dar otro calificativo que tenga relación con la comisión de un delito. Entonces, eso es lo primero que hay que tener conocimiento en cuanto a calumnia, ¿ya? Luego nos dice que la calumnia propagada por escrito y con publicidad, esta tiene una gravedad mayor, ¿ya? Porque es distinto que si yo voy por la calle y le digo a un tipo, oye, tú eres un asesino, ¿ya? La gravedad que va a tener esa calumnia es mucho menor que aquella que va a tener la que yo publico por escrito, y además, obviamente, al estar por escrito va a tener una publicidad mayor. Entonces acá las penas, nos dice acá, las penas son de reclusión menor en su grado medio y multa de 11 a 20 unidades tributarias mensuales cuando se imputare un crimen. Acá hace la distinción, ¿ya? En temas jurídicos, eso es, por eso de repente está enredado los temas jurídicos, porque para todo hace distinciones, diferencias. Entonces dice que si yo le imputo una pena de crimen a un tipo, es decir, homicida, ¿ya? Ahí vamos a ver que en temas penales están las faltas, que son, por ejemplo, daños simples. Si yo le rompo una ventana a un tipo, eso es una falta penal. Van a estar los simples delitos, que ahí estamos viendo de una gravedad un poquito mayor, por ejemplo, el manejo con estado de ebriedad, las lesiones leves,
las amenazas, ya, ahí ya estamos hablando de simples delitos. Pero después hablamos de los crímenes. Esa es la conducta que tiene mayor penalidad en nuestro país. Y ahí estamos hablando de robo con violencia, robo con homicidio, violación, ¿ya? Homicidio, ya todos esos delitos más complejos ya son crímenes. En la clasificación de las conductas penadas por la ley, acuérdense, en el Código Penal están las faltas, que son la de menor cuantía, están los delitos o simples delitos, que ya tienen una pena un poquito mayor, y luego están los crímenes, los más graves. Y todos los crímenes, las penas parten de 10 años y un día, ¿ya? En las faltas, la pena máxima son 60 días, ¿no? De 1 a 60 días son las faltas. De 61 días hasta los 10 años ya hablamos de simples delitos, pero de los 10 años para arriba estamos hablando de un crimen. Entonces, si yo, por un medio de comunicación social, le digo que este tipo es un violador, yo le estoy imputando un crimen. Entonces ahí la pena va a ser mayor, ¿ya? Voy a pagar entre 11 a 20 unidades tributarias mensuales y las penas van a ser de reclusión menor en su grado medio y multa. Esto de las penas igual lo vamos a ver en la clase de jueves viernes porque hay una tabla. Hay una tabla de penas que nos va a indicar cuáles son los... Déjeme ver si encuentro la pena, la tabla acá, ¿eh? Vamos, la tengo. Entonces, dependiendo de lo que yo le calumnie al tipo, lo que yo le impute, voy a tener una pena mayor o una pena menor, ¿ya? Entonces, la pena mayor es que si yo le imputo un crimen, ¿ya? Y una pena un poquito menor va a ser si yo le estoy imputando un simple delito, ¿ya? Luego nos dice que no propagándose la calumnia con publicidad y por escrito va a ser castigado con penas menores, ¿ya? Entonces, la calumnia para un periodista tiene una pena mayor que para una persona que no es periodista, porque, y no es por el hecho de ser periodista, es por el hecho de publicarlo por escrito y con publicidad. Entonces acá la calumnia nos dice de que cuando es por escrito y con publicidad va a tener esas penalidades que son mayores. Pero cuando no es con publicidad ni por escrito, igual la calumnia se sanciona, pero va a tener una sanción menor. Profe, ¿a qué se refiere con publicidad? ¿Así como en nombre de, como del medio? ¿O que se muestre publicidad en el medio? No sé. No, el tema de publicidad se refiere a que por el solo hecho de que se publique, ¿ya? No es, acá el concepto no es de la publicidad como el marketing, como la ciencia, el estudio de la publicidad, sino que es de publicar algo, ¿ya? Porque puede que yo haga una calumnia, que la haga por escrito, pero no la publique en un medio de comunicación, ¿ya? Entonces, a eso va, de que la calumnia se realice por escrito y además con publicidad. Pero esto se ha ido ampliando, ¿ya? Porque hay que entender que también la calumnia puedo yo efectuarla mediante una entrevista, ¿ya? Mediante la radio. Podría también yo efectuar una calumnia mediante televisión. Pero ahí podría quizás yo defenderme en decir, no, acá, y por lo menos en esta sanción, me dice que tiene que ser por escrito y con publicidad. Entonces, en la ley, sobre todo el derecho penal, hay que adscribirse a lo que diga exactamente la ley. Por lo tanto, a mí si me denuncian y se querellan por yo haber calumniado a una persona, mediante televisión o mediante la radio, yo podría defenderme que mi conducta no está penada por la ley, porque la ley dice que tiene que ser propagada por escrito y con publicidad. Y no dice o, no me da la opción de una u otra, Yeah. sino que dice y. O sea, en la ley, exacto, en la ley cada palabra tiene su valor. Ya, muchas gracias. De nada, entonces, si dice y, significa que es copulativo, tiene que darse por escrito y además con publicidad. ¿Ya? No puede ser solamente una para que se incurra en calumnia. Tiene que darse ambos casos. Ahora, la calumnia perfectamente se puede dar a través de WhatsApp, ¿ya? Si yo tengo un grupo de WhatsApp de harta gente,
¿ya? Supongamos que hay 100 personas en un WhatsApp y yo digo esta persona es un violador. Perfectamente podrían a mí presentar una querella porque lo puse por escrito y además con la publicidad de todas estas personas que lo van a ver. Entonces podría darse. Incluso yo he visto casos en que se han calumniado por publicaciones también de Facebook. Y ahí siempre la defensa va a tratar de decir, no, es que Facebook no es un medio de comunicación social, va a tratar de sacárselo por ese lado, pero podrían también incurrir en este delito, porque ya eso es interpretable. Hay que ver si está por escrito y si es con publicidad. Y como digo, la publicidad no tiene que ver como de un producto, sino que tiene que ver con que se publique, ¿ya? A eso se refiere publicidad. Sin embargo, acá nos da una posibilidad de escape ante este delito. Nos dice que el acusado de calumnia va a quedar exento de toda pena, es decir, va a quedar absuelto, no se le va a condenar, en el caso que pruebe de que efectivamente se ha cometido el delito, ¿ya? Acá dice el acusado de calumnia quedará exento de toda pena probando el hecho criminal que hubiera imputado. ¿Ya? Si yo le digo a esta persona que es un asesino o un violador, y si tengo pruebas de que así lo certifique, yo no voy a quedar condenado por la calumnia, ¿ya? Si acá finalmente lo que se está tratando de buscar es la paz social, ¿ya? Yo no poder imputarle delitos a cualquier persona, porque eso es grave, los delitos tienen sanciones jurídicas. Entonces lo que se está buscando es que no se cometa con esa forma de autotutela de yo vengarme por las mías y andar estableciendo penas cuando son los tribunales de justicia los que establecen quiénes son los que cometieron un delito o no, ¿ya? Sin embargo, como les digo, si acá yo pruebo que efectivamente esta persona es una violadora o es una homicida, yo quedaré exento de toda pena. Acá nos dice también que la sentencia en que se declare la calumnia, si el ofendido lo pide, se puede publicar por una vez en algún periódico que él designe, ¿ya? No puede, dicen, no puede exceder más de 3. Entonces, si alguno de ustedes publicó en Facebook, o publicó en un WhatsApp masivo, o publicó en esa toda alternativa que les di recién podría ser un poco discutible, ¿ya? Pero publicó en un diario, en una revista, en una página en un periódico como Timeline, ¿ya? Si alguno de ustedes publica eso indicando que yo soy un violador, que soy o un homicida, o un ladrón, o un pedófilo, en ese caso yo los voy a denunciar a ustedes. Voy a interponer una querella en contra del periodista tanto y en contra del diario tanto por haberme imputado el delito de homicida sin que exista una sentencia en mi contra, ¿ya? Voy a iniciar esa querella, los voy a acusar a ustedes. Finalmente, si yo logro demostrarlo y no llegamos a ningún acuerdo, ya porque este procedimiento de calumnia y de injuria en los tribunales penales, antes de dictar sentencia, podemos llegar a un acuerdo que se llama conciliación. Me van a dar la oportunidad a mí de llegar a algún acuerdo con el medio de comunicación y el periodista. Ustedes quizás me podrían ofrecer sacar la noticia, rectificarla, me podrían ofrecer pagar un dinero como indemnización, y si yo estoy de acuerdo, hasta ahí no va a llegar la causa. Pero si no estoy de acuerdo, el tribunal va a dictar una sentencia. Y en esa sentencia yo le puedo pedir de que obligue al periodista y al medio de comunicación, y además en 2 medios de comunicación más, que publiquen de que efectivamente yo no soy un homicida y que eso fue un error del medio de comunicación, por lo tanto se rectifica obligatoriamente, dando lugar a volver a mostrar mi imagen, no la imagen del delincuente que me está indicando ahí el medio de comunicación. ¿Entiendes hasta ahí o no? Sí. Ya, se están durmiendo parece, está muy fome esta cuestión. Ya, vamos entonces, vamos a continuar con la ley, a ver. Sí, las notas están publicadas en la clase, hay una carpeta que se llama clase número 9, ahí están las notas de las exposiciones y de los ensayos, y también está el temario.
lo que entra en la prueba. Ya, vamos para ir concluyendo. Vamos a volver a revisar de nuevo el tema de calumnia e injurias el jueves y viernes, ya, porque esto quiero que les quede bien claro. Entonces la ley de prensa nos habla de que los delitos de calumnia e injuria van a ser sancionados. También acá nos dice que no va a ser injuria. Ya, bueno, ya tenemos claro que la calumnia es cuando yo le imputo un delito a otra persona, ya sin que haya sido condenada. Y la injuria es simplemente cuando yo le falto el honor a la persona, ¿ya? Entonces va a tener relación con decir algo malo de ella, pero no va a tener relación con imputarle un delito. Esa es la principal diferencia, ¿ya? Eso va a distinguir la calumnia de la injuria, ¿ya? Entonces la calumnia, acuérdense, tienen que aprendérselo. La calumnia es la imputación de un delito determinado, pero falso, a una persona. Esto es. Entonces es acusar que una persona cometió un delito, cuando no hay ninguna sentencia que así lo diga. Esa es la calumnia. Y la injuria, la ley dice que es toda expresión proferida o acción ejecutada en deshonra, descrédito o menosprecio de otra persona. ¿Ya? Entonces son cosas distintas. Calumnia es cuando yo digo que esta persona cometió ese delito, es un homicida, un ladrón, un violador, un pedófilo. En cambio, injuria es cuando yo digo algo que lo está deshonrando, que también podría ser imputarle un delito, pero cuando imputo un delito es calumnia, ¿ya? Específicamente. Injuria va a ser cualquier otra acción que yo lo diga por escrito en copublicidad, que deshonre a una persona, que la menosprecie. ¿Ya? Entonces, esa es la principal diferencia que ustedes tienen que tener en cuenta. Una entonces va a ser acusar a una persona que cometió un delito, y la otra es decir algún adjetivo calificativo que le falte la honra, que lo desprecie, ¿ya? Entonces, de eso podemos ver constantemente en los medios de comunicación también. Hay muchas apreciaciones que van con el objetivo de despreciar a una persona. Sin embargo, acá nos dice que no constituye injuria las apreciaciones personales que se formulen en comentarios especializados de crítica política, literaria, histórica, artística, científica, técnica y deportiva, salvo que su tenor pusiera de manifiesto el propósito de injuriar, además del de criticar, ¿ya? Entonces, la injuria no va a ser tal en el caso de que yo esté haciendo un comentario especializado de crítica política, literaria, histórica, artística, científica, técnica y deportiva, ¿ya? Entonces, estas son siempre las formas de eximirme a mí de cumplimientos de infracciones, ¿ya? Acuérdense que el derecho de rectificación, de aclaración o corrección, también, si yo me estaba refiriendo en temas especializados de estas áreas con una opinión personal, yo no incurría, no tenía que rectificar nada. En el caso de la calumnia, si yo le imputo a alguien un delito y me acusan, yo si lo pruebo que esa persona efectivamente cometió un delito, voy a quedar también impune. Y en el caso de las injurias, ¿ya? Si yo estoy haciendo un comentario literario y digo que este escritor me parece que es un pésimo escritor porque no utiliza bien la puntuación, la ortografía, y la verdad que es de un nivel muy bajo que un escritor lo haga de esa forma, él no podría decir que yo estoy injuriando, porque mi ánimo no es deshonrarlo, mi ánimo no es despreciarlo, sino que simplemente lo estoy criticando constructivamente en virtud de mi comentario especializado. Ya en ese caso no estaría incurriendo en injuria. Sí, en el caso de que quizás esté haciendo una misma crítica, pero yo tenga el ánimo de menospreciarlo. Es decir, este escritor es un donadie, la verdad que nunca ha escrito nada bueno, es una basura como literato. Ahí derechamente estoy cometiendo injuria. ¿Ven la diferencia? Entonces, eso es lo que ustedes tienen que ir teniendo en cuenta a la hora de diferenciar cuándo puedo cometer injuria y cuándo no, cuándo cometo calumnia y cuándo podría yo zafarme de aquel delito. Ya cumplimos con la hora respectiva de clases. ¿Alguien tiene alguna duda?
¿Algo que quiera comentar? ¿Alguna dudas, consultas? Para el día jueves necesito que lean un texto que subí en la clase número 9, ¿ya? Que justamente aborda desde el punto de vista de la ley de prensa el delito de calumnia e injuria, ¿ya? Así que tiene 24 páginas, imagino que ustedes eso es bastante poco, como ávidos lectores que deberían ser. Entonces, para el día jueves yo les voy a preguntar al azar a algunos respecto de lo que comprendieron de ese texto, ¿ya? Porque ese texto justamente habla de la calumnia e injuria dentro del marco de la ley de prensa. Está en la carpeta de la clase número 9. Son 24 páginas, se llama de calumnias e injurias. Así que eso, ¿no tienen ninguna duda? No, ninguna. Ya. Ya, qué bueno. Bueno, cualquier duda me pueden escribir un correo y yo les puedo aclarar también. También si necesitan alguna clase de repaso antes de la prueba, ustedes me dicen el día, la hora y yo no tengo ningún problema, ¿ya? Así es que eso, pues, nos vemos entonces el jueves. El jueves hay exposiciones, ya me imagino que ustedes ya saben a quién le corresponde. Así que el día jueves y viernes tenemos las últimas exposiciones y esos días vamos a terminar con la ley de prensa, los últimos 8 artículos que nos quedan. Les voy a consultar respecto del texto de calumnia e injurias y vamos a ver algunos conceptos básicos de derecho penal y derecho constitucional. Así que ustedes, si también tienen alguna duda respecto a temas penales y constitucionales, esos días también voy a poder aclararle las dudas al respecto. Así que nos vemos entonces el jueves. Pues muchas gracias por su asistencia. Cuídense harto, que esté bien. Ya, profe, nos vemos. Hasta luego. ¿Dónde dijo que estaba el texto que hay que leer? Está en la carpeta de la clase número 9. Se llama de calumnias e injurias. Ah, ya que no me aparece por eso. No, si está, si está. Sí, de hecho yo lo vi recién, a ver. Mira, de todas formas, si no lo ves, envíame un correo y yo te lo reenvío por ahí. Pero yo lo vi recién, estaba por ahí. Para los que no tienen mi correo, les anoto el correo y si lo necesitan se los puedo enviar, pero debería estar en la carpeta de la clase, o a lo mejor es la clase número 8, puede que sea. Si no está en la clase número 9, entonces la clase número 8. La 8. Ah, ya, entonces la carpeta está ahí en clase número 8 y ahí está el texto. Gracias. Ya, gracias a ustedes, que estén bien, cuídense, nos vemos el jueves. Chao, Ok, profe, profe. hasta luego. Chao. Chao. Chao, gracias. Chao, profe. Chao, chao.